Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. La verdad que la estancia ha sido muy bonita. Ya llegando pasando la raya del Ecuador, estamos llegando ya hacia el final del viaje, así que muy grato, hemos compartido muchísimo. He tenido la posibilidad de trabajar con las cosas que yo hago, que eso era una de las grandes ambiciones que tenía, y de transmitir un poquito, de devolver las raíces, ¿no? Yo me dedico al tema de la educación física, entonces fui invitado por el Romero Bres de aquí de Republiquetas, ¿no? Que está acá en Núñez, y entonces estuve disertando ahí sobre lo que es lo que yo hago, que es psiconeuroinmunología clínica, ¿no? PNI. Para los que les interesa, la página oficial es pni.es. Ahí estamos todos los terapeutas que estamos habilitados, donde vivimos, nuestras titulaciones y demás. Y habla un poco de lo que es la psiconeuroinmunología, que es un enfoque bastante novedoso, ¿no? Nace en los años 80 con los profesores Adler y demás en Estados Unidos, donde ellos empiezan a ver que el sistema inmunológico es muchísimo más complejo que enlaces químicos y donde hay otros procesos que intervienen. Entonces ellos empiezan a valorar lo que es la parte psicoemocional, empiezan a ver también todo lo que es la parte de nutrición y la parte de la conducta, cómo condiciona dichos procesos. A partir de ahí pues se establecen varias líneas de trabajo. A nivel de Estados Unidos la PNI se quedó un poco más en laboratorio, ¿no? Y se trabaja mucho más con ratones y demás. A nivel europeo pues se hizo un trabajo como más de campo. Dentro de los trabajos de campo se incluyen estudios con sociólogos, con psicólogos y demás, y se arman equipos interdisciplinares donde se empieza a buscar un enfoque desde mi punto de vista mucho más humano de lo que es el ser humano. Entonces empezamos a valorar, la PNI valora como 7 necesidades básicas, ¿no? Que son el sol, la nutrición, el agua, el contacto físico agradable, que llamamos sensual touch, que es seguridad y protección, la libido, ¿no? La sexualidad como parte de nuestra vida, el descanso, como son las horas de descanso, y lo que es la satisfacción intelectual, que vendría a ser la curiosidad, ¿no? Ya que el ser humano es el único homínido que tiene la capacidad de anticipación más larga, ¿no? Vemos que bonobos, chimpancés y demás anticipan 30-40 metros, y el ser humano tiene una capacidad de anticipación mucho mayor de años, ¿no? Haces una carrera, planificas una familia, y eso requiere una posibilidad de anticipación mucho mayor gracias a la capacidad de unas hormonas que se llaman dopaminérgicas. Entonces este proceso químico nos permite a nosotros crear, digamos, un complejo donde podemos prever situaciones y podemos hacer ajustes creativos digamos, de la manera más sana para las situaciones que se nos van dando. Entonces con todo ese enfoque lo aplicamos al deporte, lo aplicamos a diferentes tipos de terapias e intervenciones, podemos lograr abarcar muchísimos más aspectos que cuando nos centramos solo en la nutrición, solo en los biorritmos o solo en un aspecto del ser humano como puede ser la conducta. Si bien la conducta está por encima de todos los procesos que hemos mencionado, porque antiguamente pensábamos que la genética condicionaba la conducta, y actualmente nos damos cuenta que la conducta condiciona nuestros factores genéticos. Uno de los ejemplos que tenemos es que hay algo que se llama prevalencia, significa que tantos seres humanos tienen una característica genética. Vemos que la prevalencia del gen 5-HTP, que es el gen que podría relacionar con serotonina, que son los genes que podrían provocar la depresión, la prevalencia es igual aquí que en África. Sin embargo, en África hay mucha menos gente deprimida. Entonces, a raíz de eso se han hecho muchos estudios, se demuestra que la conducta está por encima de la genética. Tú puedes tener un gen con una prevalencia para expresar cáncer, para expresar osteoporosis o para expresar lo que sea, pero si el entorno y tu conducta no están de acuerdo con eso, tienes muchas papeletas para poder sacarlo adelante. Sin embargo, cuando tienes un estrés que no puedes solventar y el entorno no te acompaña, es mucho más plausible que puedas expresar esa patología o esa disfunción más relacionada con una parte de entorno de cambio. Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer muchos estudios de campo y se empieza a abordar diferentes factores. Entonces, que el hombre con su conducta y el ser humano con su conducta en general puede en parte marcar un camino que, aunque su genética diga otra cosa, se pueden ver resultados diferentes. Entonces se ve, por ejemplo, los estudios de aquellos enfermos de cáncer que tienen una sobrevida grande y de aquellos que con un cáncer muchísimo menos invasivo y con menor tamaño, sin embargo, tienen una menor sobrevida, ¿no? El perfil del sobreviviente del cáncer y el perfil del sobreviviente de una patología autoinmune tiene mucho que ver con su conducta y tiene que ver mucho con cómo su entorno le contiene. Y el entorno, en gran parte, lo generamos nosotros con nuestra cabeza, ¿no? Es un poco filosófico, pero es bastante medible, ¿no? Como un ser humano empieza a tener
pensamientos negativos y toda su inmunología se predispone de una manera, toda su bioquímica se predispone de una manera. Entonces eso también es entorno. Su cerebro no entiende de pasado y no entiende de futuro, sino entiende de presente, el aquí y el ahora que hablamos los contactistas, ¿no? El aquí y el ahora es tan importante. Entonces, cuando vivimos en una ciudad como esta, indudablemente tenemos que pensar muy a futuro, y a veces irnos tan al futuro nos lleva a que el presente se nos escape entre las manos y nos lleva a agotar esas neuronas y ese complejo dopaminérgico que nos ayuda a adaptarnos, y en gran parte puede ser que alguna patología empiece a esbozar sintomatología. Entonces primero se presenta una disfunción, esa disfunción sigue acompañada de cierta sintomatología, y cuando esa sintomatología se suma, la patología expresa lo que es su entidad, ¿no? Nosotros desde PNI decimos que una patología es una búsqueda que se registra un mínimo de 3 veces. Entonces actualmente lo que vemos son búsquedas frustradas de contacto físico agradable, búsquedas frustradas del nutriente adecuado, búsquedas frustradas del descanso adecuado, búsquedas frustradas por la carencia del sol. Actualmente una disfunción que se ve mucho es el alto nivel de colesterol, que eso está dado porque nosotros necesitamos la vitamina D para producir receptores para dopamina, para que esa vitamina D se transforme después en fijadores del calcio a nivel del hueso, para un montón de situaciones. Entonces nuestro colesterol a través del sol es transformado en vitamina D. Si nosotros no tomamos la cantidad de sol adecuado, nuestro cuerpo tiene como compensación elevar el nivel de colesterol para que los poquitos rayitos de sol que nos llegan se transformen en vitamina D, ya que la vitamina D interviene en un montón de factores bioquímicos, neurológicos, somáticos y en un proceso de regeneración profunda de nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, ver cuál es la difusión que expresa el paciente, el cliente, el deportista, el que sea, y a través de estas 7 intervenciones, estos 7 metamodelos, intentar aportar o hacer todo lo posible por aportar lo que sea necesario. Muchas patologías cutáneas están relacionadas con falta de contacto físico agradable, no enfermar el receptor de una manera adecuada, con falta de ternura, a pesar de otras cosas más. Y muchas veces este contacto físico agradable, que es el primero que calma el receptor, es una de las intervenciones más potentes que hay. Actualmente tenemos también muchos enfoques que son culturales, y son verdades culturales, no son verdades científicas. Los niños duermen separados de sus padres hace 30 años, eso no es nuevo, y está muy promulgado por algunos pediatras, por algunas asociaciones, cuando eso jamás fue así. Imagínense ustedes un niño en la antigüedad, en las cavernas, durmiendo solo alejado de sus padres, qué posibilidades de sobrevida tendría. Entonces, ¿qué sucede? Este cambio cultural tiene cambios bioquímicos, tiene cambios en las hormonas de estrés, tiene cambios en los receptores de estrés. ¿Qué estamos haciendo? Entonces estamos introduciendo un cambio en lo que es en el entorno muy potente, cuando toda nuestra bioquímica y toda nuestra genética, nuestra epigenética todavía eso no lo conoce. Entonces alejamos a los niños de forma prematura de sus padres, cuando junto a sus padres aprenden lo que es seguridad y protección, el sense of touch, y aprenden a calmar los receptores de una manera adecuada, y de repente se nos lanzan un montón de patologías y disfunciones a nivel, parece una pandemia, ¿no? Los procesos respiratorios, el broncoespasmo, que es el asma, los procesos cutáneos, montones de brontes y demás cutáneos que se ven a nivel mundial, cuando eso antiguamente eran cosas raras. Entonces parece ser que hemos cambiado el entorno muy rápidamente, y parece ser que nuestra genética no ha podido con ese cambio tan brutal y tan drástico a lo que conocían nuestros genes y a lo que conocemos nosotros. Un enfoque muy interesante es la teleoanticipación. Teleoanticipación significa ¿qué crees vos, qué crees tú que realmente que necesitas? Es una pregunta que yo suelo hacer a mis pacientes. Mi paciente dice, tengo obesidad, debo ir al gimnasio. Entonces yo pregunto, ¿qué crees tú que necesitas? Y el paciente a veces dice, que yo no tengo ni el gimnasio, o yo me aburro en el gimnasio. Entonces la primera pregunta como terapeuta de un enfoque global sería, ¿nuestro paciente puede mover? ¿Realmente necesita mover? Cuando tienes un paciente que tiene carencia energética, que no se plantea hacer ejercicio físico, quizás mover no sea lo más adecuado, quizás hay que recuperar energía. Entonces nosotros lo que hacemos es ir
en la búsqueda de qué pasó cuando pasó lo que pasó. Entonces el paciente venía muy bien, pero en un momento de su vida entra en un proceso en el cual no quiere mover. Entonces lo interesante es analizar por qué no quiere ya mover. Entonces, ¿qué pasó? Hay un proceso psicoemocional, hay la carencia de un macronutriente, de proteína, de grasa y de carbono. Pasó que agarró una enfermedad, un virus potente, le dio un antibiótico muy fuerte y a partir de ahí su flora intestinal sufrió un desajuste y entonces razón por la cual ya no se quiere mover porque las articulaciones le duelen. Entonces ese es el enfoque interesante. Lo importante es no tener recetas hechas, como a veces hacen algunas intervenciones que pretenden ser naturales e ir a la raíz del problema, y lo único que hacen es para todo el mundo lo mismo, ¿no? Entonces tú estás obeso porque no te mueves y porque comes mal, pero muchas veces te encuentras que hay gente que se mueve y come adecuadamente y no pierde un gramo. Entonces ahí hay que buscar un enfoque un poco más cualitativo que cuantitativo. Entonces buscar una calidad en la intervención. Muchos terapeutas saben mucho pero no tienen mucho resultado, porque la intervención que tienen que hacer es muy sutil y porque en el detalle está la diferencia. Entonces en esos pequeños detalles es que basamos nuestra forma de trabajo, que basa nuestra forma de trabajo. ¿Cuál es el detalle que hizo que sucediera ese proceso? Entonces ahora podemos tener dos personas con la misma disfunción o con la misma patología, pero expresadas por mecanismos de acciones diferentes, significando que esta persona tiene un grado de obesidad porque nació con bajo peso, entonces nació con lo que se llama un fenotipo ahorrador, que se llama thrifty phenotype, eso pueden buscarlo en internet, y ese fenotipo ahorrador hace que coma poco y engorde mucho. Entonces esa persona con una dieta convencional, con unas calorías convencionales, va a comer lo mismo que el vecino y va a engordar porque ya está programado de una manera. Entonces primero habrá que trabajar sobre ese programa epigenético al nacer. Si nació con un peso por debajo de lo fisiológico, pues va a agarrar peso con mucha facilidad. Y este otro, sin embargo, pasó un proceso psicoemocional, o pasó un proceso de antibioterapia, o pasó lo que sea, y entonces a partir de ahí empieza su proceso de desgano y de empezar a agarrar peso. ¿Por qué es interesante este enfoque? Porque siempre nosotros vemos lo mismo. Vemos una persona que tiene un grado de obesidad y pensamos, está así porque come mal. Pero no todo el mundo come mal. O está así porque no se mueve, pero no todo el mundo por no moverse agarra peso, porque si no, toda la gente, somos mucha gente comiendo mal en el mundo. Las orientaciones nutricionales lamentablemente están bastante mal guiadas, están guiadas sobre necesidades económicas, sobre intencionalidad de mercadotecnia. Entonces tenemos promoviendo productos lácteos cuando ya la Universidad de Harvard sacó de los alimentos recomendados los productos lácteos, y sin embargo seguimos viendo nuestra pirámide una cantidad de productos lácteos alucinante. Hay un montón de estudios que demuestran que los productos lácteos descalcifican. Hay un montón de estudios demostrando que los productos lácteos están relacionados en los procesos cancerígenos, en procesos de degradación de ósea y demás. Y sin embargo se sigue promocionando ese tipo de alimentación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que utilizando esta teleanticipación hay gente que te dice que yo tomo yogur y me agarran problemas intestinales. Entonces una cosa interesante sería, pues deja de tomarlo, ¿no? Independientemente de lo que digan los estudios. Empecemos a ver un poco, a escuchar nuestro cuerpo, a ver qué es lo que necesitamos y empezar a hacer unos trabajos un poquito más holísticos. No, es que yo me gustaría comer fruta cada día, pero es que dicen que comer tanta diaria, pues se empieza a probar todo. La gente dice, mira, que cuando come kiwi voy mejor de cuerpo, claro, porque el kiwi tiene sustancias que ayudan a la motilidad intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a escuchar un poco eso, nuestro cuerpo, empezar a ver cómo nos sentimos, sobre todo empezar a ver qué sentimos en vez de qué pensamos. Y a raíz de eso empezar a hacer un trabajo de ida y vuelta con el entorno un poco más fisiológico. Las nuevas estadísticas, como bien comentaste, hablan de un 60% casi de obesidad en la población. Cuando antiguamente yo recuerdo, y nosotros que somos más o menos la misma quinta cuando éramos pequeños, éramos algunos, había algunos compañeros que tenían un índice de obesidad, ¿no? Marcado. Inclusive hoy en día llegamos a la obesidad mórbida. Desde mi humilde punto de vista, no solamente lo que comemos es el problema. Lo que comemos hay una parte. Yo creo que, como bien dije antes, para ver un cambio poblacional grande hay factores que intervienen. La nutrición es una parte, ¿no? Esas 5 comidas diarias, ese tipo de comidas diarias con los azúcares, con los hidratos de carbono, más tirando de cereales y menos de verdura y fruta, todo eso tiene un impacto bastante negativo en lo que es nuestra composición corporal. Otra cosa es las horas de televisión y las privaciones de luz solar que tenemos actualmente. Cuando nosotros éramos pequeños, pues los juegos eran agarrar una pelota, ir al descampado, ir al lugar donde había, estar todo el día bajo el sol, jugando, moviéndonos, teniendo periodos de ayuno mientras no podíamos, y todo eso marcaba ritmos.
ritmos biológicos y fisiológicos. Actualmente eso no sucede. Los niños, para que tengan un poco de sol, hay que ir a un parque concretamente. Aquí en Capital Federal cada vez son menos los espacios verdes que existen para que los niños hagan una práctica. Está lleno de peloteros, de parques de bola, o está lleno de hacer los cumpleaños en empresas concretas, en hamburgueserías y demás. Y cada vez vemos eso que hacíamos antes, que era juntarnos todos en un jardín de un amigo, estar todo el día jugando bajo el sol. Entonces eso marca mucho. Actualmente los niveles de información, todos los miramos con nuestro teléfono. Entonces hasta para ver si va a llover, en vez de asomarnos y mirar para arriba y que nos dé un poco el sol en los ojos, que tenemos una aplicación que nos va a decir. Entonces todos esos cambios van impactando negativamente el movimiento. Antes la accesibilidad a los coches, la accesibilidad al transporte, caminábamos más calles, caminábamos más cuadras, nos movíamos más, cargábamos peso. Ahora actualmente esta modernidad y lo que es este confort ha acabado con gran parte de eso. Entonces al acabar con gran parte de eso, movemos menos peso diario, hemos cambiado nuestra conducta y nuestra genética sigue ese proceso. Entonces, ¿qué más interesante? ¿Tenemos masa muscular si no tenemos necesariamente una propuesta del entorno para utilizar más masa muscular? O generar, digamos, una grasa abdominal que podría servir de nutrición para el cerebro en periodos de carencia nutricional. Entonces, claro, nuestra epigenética se va acomodando, nuestro cuerpo se va acomodando a esa propuesta del entorno. Nos movemos poco. No tenemos riesgo en la periferia, porque como ya no practicamos deportes de contacto y ya no estamos expuestos a riesgos anteriores. Pero sí tenemos una gran necesidad de desarrollar nuestro cerebro para la velocidad del día a día. Pues ¿qué más interesante? Perder masa muscular y generar masa grasa. Entonces en gran parte es una respuesta a la propuesta que tenemos del entorno generado por nosotros lo que nos sucede. Menos masa muscular y más grasa abdominal es mucho más interesante para que no haya carencia hacia el cerebro, porque la grasa abdominal es en gran parte nutrición cerebral en periodos de ayuno. Lo que pasa es que no tenemos periodos de ayuno nunca. Lo ideal sería que 2 veces en semana hagamos una ingesta diaria y que tengamos un ayuno de entre 16 y 20 horas, significando que si hemos cenado la noche anterior, pues hasta hoy a la noche no volvemos a cenar. Eso 1 o 2 veces en semana. Estamos hablando de adultos, no hablamos de población, crecimiento como niños, ni de embarazadas. Esa gente tiene que comer cuando tiene hambre, que toca, pero cuando tiene hambre. Pero estamos hablando de procesos inflamatorios, patologías autoinmunes, gente adulta en general. Hacer 1 o 2 ayunos semanales, donde ese día se come una sola vez, ayuda a que nuestro cuerpo se regenere mucho mejor y que empecemos a tener un poco, digamos, de coherencia con el entorno. Entonces, para definir entonces un poco más patología, sería la incoherencia que existe entre el entorno y nuestra genética. A todos aquellos que estén interesados en recibir información o lo que sea, mi contacto, mi correo personal es jmarti@hotmail.com. Si quieren contactarme por WhatsApp es 0034 606 516 466. Yo suelo hacer interconsulta, podemos hacer interconsulta a través, yo vivo en Lanzarote, en Islas Canarias, en España, vivimos enfrente de las costas de África, pero podemos hacer consultas de dudas o lo que sea a través de internet, o si son cosas cortitas y concretas, a través de correo o de WhatsApp. Que si hay alguna duda o alguien tiene la necesidad de plantear lo que sea, pues podamos tener un vínculo y podamos tener un diálogo, ya que yo vengo aquí una vez al año, vine un mes ahora, el año que viene vendré 2 meses, porque la verdad que hubo una muy buena respuesta en Argentina, me han acogido muy bien, han salido muchas charlas, muchos seminarios, algún congreso y atender pacientes, y la verdad que es algo que me motiva muchísimo poder venir acá y hacer acá en mi país lo que a mí me gusta y lo que hago aquí donde vivo. Una cosa muy interesante que también que arrastro de la pregunta anterior es el tema de los primeros meses de vida, ¿no? Que comienzan ya desde la gestación. Entonces ya de la gestación el bebé empieza a recibir información de lo que es el entorno. Entonces si la madre tiene un embarazo genial, donde no tiene mucho estrés, donde come adecuadamente y demás, el bebé sirve esa formación. Si la madre está muy estresada porque no tiene un apoyo familiar adecuado, recordemos que nos criamos en tribu, que eso cambia muchísimo, porque tiene que trabajar hasta el último mes, o lo que sea, cualquier cosa que se pueda traducir en un estrés negativo, ¿no? Ya que hay estrés edificante. Recordemos que tener hambre es estrés edificante. Si no tuvieras hambre no comerías, si tuvieras sueño no dormirías. Entonces el cuerpo tiene un pequeño estrés, pero es un estrés edificante que sirve para que el ser humano pues siga buscando lo que necesita, y tenemos un estrés crónico que es el que nos daña. Pues todos esos procesos también dicen al bebé a través de la placenta de la madre cómo está el entorno.
y evolutivamente un entorno delicado y complicado es un entorno donde no había comida, donde había muchos virus, bacterias, parásitos y hongos, y donde había un entorno delicado. Entonces el bebé nace con un sistema inmune hiperactivo, nace con capacidad de engordar con velocidad, comiendo poco, y después se encuentra en un entorno donde se le cae el chupete al piso, se lo desintoxica, donde muchas veces hay carencia de lactancia materna, que es un gran error, ¿no? Porque la leche materna es gran parte de la información al bebé genética de cómo están las cosas, de qué enfermedades tuvo la madre, y sirve además para ir programando al bebé para su futuro desarrollo a nivel inmunológico. Además que es la única y la mejor nutrición que necesita un bebé en sus primeros 6 meses de vida, ¿no? Hasta que empieza con la nutrición mixta. Recordemos que antiguamente la nutrición a través de la lactancia materna era recomendada 1 año y hemos bajado a 6 meses, significando que antiguamente los niños el primer año de vida solamente tomaban leche materna. No hay ningún problema que la introducción empiece siendo un poco antes, pero que la lactancia materna siga estando, es súper importante para que el desarrollo adecuado y que la programación de su sistema inmunológico, ya que las inmunoglobulinas que están en la leche materna pasan al bebé y empiezan en parte a codificar y a informar y a que el desarrollo del sistema inmunológico sea adecuado. Por eso vemos que muchos procesos autoinmunológicos, como puede ser el lupus, en sus diferentes variantes, tienen que ver a veces con carencia de lactancia materna o con una lactancia materna corta e inadecuada, o con procesos de estrés en la primera infancia, tanto es en la parte de la que es intrauterina como los primeros años de vida, de los cuales el ser humano no tiene memoria, ¿no? Los primeros 3 años de vida es muy difícil tener memoria porque la amígdala todavía no es madura, el centro de las emociones relacionado con la información que se guarda es maduro, y entonces muchas veces puede quedar la emoción de lo que hemos vivido, pero no tenemos ese sustrato teórico concreto, ¿no? Bueno, me pasa esto, tengo crisis de ansiedad porque muchas veces el chico no puede afrontar estos procesos, ¿no? Tenemos la emoción, pero no tenemos el sustrato. Entonces vemos que esos son caminos muy transitados dentro de las patologías autoinmunes. Para ir cerrando, me gustaría dejar información más concreta a nivel específico de alimentación y diferentes tipos de conductas, sobre todo hablando un poco de lupus, que es el programa que está orientado, y de patologías autoinmunes en general. Para aquellas personas que no están familiarizadas, tenemos básicamente 2 sistemas inmunológicos, el TH1 y el TH2. Un sistema inmunológico es el innato y otro es el adaptativo. Significa que ante un proceso de un estresor que entra en nuestro organismo, bueno, el sistema inmune al principio ataca prolifera aquellos sistemas de defensa que ya tiene, y si ese sistema de defensa no es adecuado para acabar con el agresor, el sistema adaptativo empieza a buscar tomar la posta para poder acabar con ese proceso. Entonces, por ejemplo, las vacunas, los procesos de vacunaciones, es la introducción de un patógeno que está semi muerto, no está muerto, pero está atenuado en su virulencia para no producir un proceso inflamatorio que se vaya de madre, para que nuestro sistema adaptativo reconozca ese patógeno y genere las copias necesarias para que cuando vuelva a tener contacto con ese patógeno tenga, digamos, los soldados necesarios ya preparados y entrenados para acabar con ese patógeno que en un primer contacto puede hacer daño. Ese es el caso de la hepatitis, o ese es el caso de la meningitis, o ese es el caso de la varicela, de la viruela. Entonces, muchas enfermedades, para que se han fabricado vacunas, digamos, las vacunas salvan vidas necesarias, sobre todo en las edades que hay que darlas, a las edades adecuadas, para generar esa respuesta inmunológica ya entrenada, con esos soldaditos ya entrenados, para poder hacer frente a este ataque. Hay patologías que son TH1 y hay patologías que son TH2. El caso del lupus en general es una patología en TH1, suele ser del sistema innato. Por eso es que cuando una mujer con lupus se queda embarazada, el sistema inmunológico es empujado hacia TH2, perdón, lo dije al revés. La patología del lupus en general es TH2. Por eso es que los primeros meses de embarazo el lupus suele empeorar, porque la persona tiene una patología TH2 y ahora es más TH2. Por eso el embarazo lo que hace con todas las patologías que son TH2, los primeros 3-4 meses de embarazo, es empeorar, porque es necesario mover el sistema inmune innato adaptativo para no rechazar al embrión. Entonces todas aquellas patologías que son TH2, la mayoría de los lupus, alguna esclerosis, algún tipo de artritis y demás,
patologías que son todo lo contrario, durante los primeros meses del embarazo mejoran aquellas patologías que son básicamente TH1 y son empujadas a TH2. Esas mujeres en los primeros 3-4 meses de embarazo ven una mejoría de su sistema inmunológico. Son una introducción a lo que es la parte inmunológica. Y una patología autoinmune sería que alguno de esos dos sistemas, tanto el TH1 y el TH2, ha hecho diana en algunos de nuestros tejidos y en ese caso está dañado. En el caso del lupus eritematoso discoide, se ve muchísimo lo que es las alas de mariposa, ¿sí? Las marcas en la cara. Lupus significa lobo y se llama así por las marcas justamente que puede dejar un lobo al morder. Entonces la palabra lupus viene en parte de esa literatura antigua que se dio a los primeros enfermos con esas marcas en la cara. En el lupus, su presentación discoide, que es una de las menos dañinas, porque tenemos el sistémico que es mucho más complicado, que es el que ataca órganos y demás, pues la menos dañina y por suerte la que más se expresa, porque el otro es mucho más complicado de tratar, se ve un daño a nivel cutáneo. Entonces una de las cosas que me gustaría aportar, que quizás puede ser que puedan ir probando para aquellas personas que tienen este tipo de patología y cualquier autoinmune en general, sabemos que nuestro intestino actualmente es nuestra inmunología. Entonces nuestro intestino en gran parte marca nuestra inmunología. Entonces yo lo que voy a proponerles son cambios muy mínimos y muy básicos para ver qué tanto mejora vuestra patología y que podéis hacer sin ningún tipo de riesgo. Una de las cosas que más irritan nuestro intestino y de las cosas que más dañan nuestro intestino son todas las harinas blancas, los cereales en general, pero las harinas blancas que es lo que más, o sea, todo lo que es bollería, pan, factura, pasta, pizza y demás, todo eso le viene bastante mal a nuestro intestino, como tenemos una patología autoinmune más. Los cereales en general, siendo el arroz el menos nocivo, pero yo cuando trato pacientes con lupus suelo quitar todos los cereales un tiempo hasta que la persona mejore. Los lácteos son malísimos para el proceso inmunológico, porque además los lácteos actualmente tienen montones de antibióticos, un montón de información genética que al proceso inmune le viene bien. Y las legumbres, ¿sí? Las legumbres por unas sustancias que se llaman saponinas, tienen unas saponinas que no son buenas para nuestro organismo. Yo solamente les propondría que cambien todos esos cereales que comen por más verdura y por más fruta. Todos esos lácteos que se consumen actualmente, que es mentira que los lácteos calcifican, los lácteos descalcifican. Todos esos lácteos por comer más pescado, por comer más pollo, por comer más huevos, para aportar las proteínas necesarias y sobre todo reforzar eso con grasas saludables, nueces, almendras, aceite de oliva, palta. Y ver ustedes que vayan probando a medida que su intestino mejore, a ver qué pasa con la patología. Es una cosa muy básica que les puedo comentar, que no requiere tampoco una visita al nutricionista, porque ninguno de los alimentos que les propongo yo quitar, al contrario, si tú comes menos cereales, comes más verdura, comes más fruta, aportas minerales, aportas calcio, aportas vitaminas, aportas líquido. Si consumes menos lácteo, consumes más pescado, consumes más pechuga de pollo, consumes más huevos, aportas proteínas de alta calidad biológica, sean más biodisponibles. Entonces de esa manera no estamos teniendo ninguna deficiencia ni proteica ni calórica. Y bueno, a ver con eso, a ver qué tal les va. Es una propuesta que hago para que la gente empiece a ver así a pronto qué puede empezar a hacer. Después evidentemente un trabajo a nivel ortomolecular, que es lo que hacemos nosotros, es ya trabajar con micronutrientes, con vitaminas y minerales, sería sanear el intestino. Eso se hace con flora intestinal, con probióticos y demás. Eso ya sería viendo en cada persona específicamente las necesidades y valorando un poquito cómo es su estado general. Pero lo que estoy proponiendo es algo muy concreto, muy fácil de hacer, que no requiere un control médico y que para que ustedes, que además ya llevan un tratamiento, empiecen a ver qué tal les va con las patologías autoinmunes. Y cualquier duda pueden contactar a los contactos que he dicho antes, que es mi email es jpablomartin@hotmail.com y mi móvil es 0034 606 516 466 y espero haberles sido de ayuda.